Don Felipe Moreno, director de negocio de Finicens. Muy buenas tardes, bienvenido, que usted se estrena hoy en el programa. Así es que muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Don Juan Avellán, profesor del IEB. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo fenómeno. Me alegra mucho. Voy a empezar por usted, porque se trata de reflejar qué nos ha parecido la sesión de bolsa de hoy. El IBEX ha mantenido los 8.000 puntos, bastante más tranquilo de lo que algunos pensábamos, y hemos completado una relativa semana alcista muy volátil, ¿no? Estamos metidos en una volatilidad enorme. Simplemente hay que esperar. Ha habido unas declaraciones de Putin diciendo que las negociaciones avanzaban bien, y simplemente esa pequeña declaración ha hecho que subiera un 3%, que luego ya ha vuelto a caer. Es decir, estamos viviendo sobre el parte de guerra, lo que es sobre el parte de guerra, o sea, la bolsa son partes de guerra, según van saliendo vamos viendo ahí, es decir, simplemente estamos encima a caballo de la volatilidad. Don Felipe Moreno, ¿qué le ha parecido la sesión de hoy? Pues la sesión de hoy, una vez más, loca, ¿no? Nosotros hemos visto esta semana, desde el lunes día 7, una subida del IBEX 35 de un 11%, ¿no? Superior al 11%. Esto es un auténtico parque de atracciones donde estamos subidos en la montaña rusa, no en el tío vivo, ¿no? Y nuestra posición al final, desde Finicens, es que toda la incertidumbre que hay, más todas estas noticias que, como comentabais, pues están dañando profundamente la confianza de los consumidores y de los inversores, lógicamente se traducen en esa volatilidad en el mercado. Podemos ver el IBEX 35 mañana en 7.500 puntos y aquí no va a pasar nada, ¿no? Nuestra posición en ese sentido es bastante poco optimista en cuanto a la bolsa a nivel nacional. Bueno, vamos al gran tema del día, que es el dato de la inflación, el cierre de febrero en 7,6%. Hoy cerraba Alemania en el 5,1%. Y todo eso es febrero. Por lo tanto, no recoge la foto finish de lo que es el impacto inflacionario después de los incrementos, la espiral inflacionista en torno a los precios de la energía. Quiero que vean un gráfico. El gráfico les va a dar idea de cómo ha ido pues, la fiebre del aumento de la inflación, insisto, hasta febrero, sin incorporar los malísimos datos de evolución de los precios energéticos después de que Putin atacara Ucrania. El impacto ha sido tremendo, como reflejan algunos titulares de la prensa económica. ¿Qué le ha parecido el tema inflacionista? El tema inflacionista es muy preocupante, sobre todo por las pocas acciones o las acciones limitadas que se están tomando, y donde de un lado y de otro se están diciendo, bueno, voy a actuar, bueno, voy a esperar a la Unión Europea, bueno, voy a seguir esperando. Hemos tenido pues efectos importantes en calefacción, alumbrado, distribución de agua, que se ha incrementado un 51,7% esas partidas. El efecto que tuvo la bajada del IVA en la electricidad, supuso un 0,9% de bajada en el IPC. Es decir, tenemos que actuar sobre el petróleo, sobre la eficiencia de las compañías de petróleo, sobre el precio. La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia tiene que actuar de una vez y viendo qué está pasando en el precio del petróleo, porque no puede ser subidas automáticas y bajadas como bajadas. Es decir, sube como un cohete y cae como una pluma. Como una pluma. Bueno, suele decirse porque alguien lo consiente. Sí. Como alguien consiente que aquí paguemos el 21% de IVA por el gas y en Francia pues paguen el 4%. Efectivamente. O sea, lo del IVA del gas es insostenible. O incluso la electricidad. ¿Por qué el 10 y no el 4? Efectivamente, si es que además nos afecta de una forma tan directa a todo el mundo, sobre todo pues a familias, porque podemos decir, sí, la subyacente ha sido del 3%, pero aunque la subyacente ha sido del 3%, a los alimentos les ha dado, pero sí, bien dado. Entonces, los que hacen la compra lo saben perfectamente, profesor. Y luego el tema de los combustibles fósiles, la gasolina, el diésel, tal, que son absolutamente claves para el transporte, para los autónomos, para las empresas, para la vida económica del país. ¿Hay margen? Pues sí, claro que hay margen. Si el 47% de lo que pagáis por un litro de gasolina son impuestos, el 43% sí es el diésel. Y sale algún miembro del gobierno y dice, bueno, pero es que los agricultores y los pescadores ya tienen
una rebaja. Sí, es verdad, pero es muy pequeña. Es pequeñísima. En el caso de los pescadores que ya no salen a pescar en Galicia, han parado unos días a ver si escampa. Pues el beneficio por ser pescadores en lo fiscal es apenas el 3%. Don Felipe Moreno. Pues nosotros también, evidentemente, estamos viendo cómo ese encarecimiento de los precios del consumo, y ahora estamos dando datos del mes de febrero, no estamos viendo a día 10, a día 11, lo que puede estar sucediendo en España. Nosotros valoramos que ya hemos superado ese 10%, no solo en algunas comunidades, sino en la cesta común de la compra de los españoles actualmente. Veíamos un dato también preocupante a nivel Estados Unidos, no solo nos queremos quedar en una visión nacional, un 7,9% ya tenía de inflación el dato de febrero en Estados Unidos, pero la eurozona estaba en el 5,8%, ¿no? Esto nos debería hacer reflexionar por qué estamos 2 puntos prácticamente por encima de la media de la inflación de la eurozona. Comentabas el tema de los combustibles, un 52% más caro pagamos el combustible que hace un año. Esto es un dato realmente preocupante, y cuando echas gasolina al coche y pagas 140 euros por llenar un tanque, hombre, pues ahí todos los españoles nos vemos en un momento de bastante, bueno, pues no sé si miedo, llamarlo miedo, pánico, porque esto parece que no va a parar. Por cierto, Felipe, déjame que te pregunte, a propósito, mucha gente se plantea, oiga, es el momento de comprar oro, oiga, es el momento... ¿Cómo se está comportando el mercado del oro ahora que todos parecen buscar refugio, no? Mira, vamos a hacer una reflexión rápida, ¿no? Hace 5 años el oro cotizaba en $1.100 la onza. Estamos tocando los $2.000 la onza de oro. Lo vimos también después de la crisis del COVID, ¿no? En ese agosto. Una onza, porque sé que aquella señora que está sentada ahí en la tercera fila me está preguntando ¿qué es una onza? Una onza es una cantidad misérrima que se aproxima a los 20 gramos. Aproximadamente. Vale. Entonces, bueno, estamos viendo esa subida desbocada del precio, donde estamos tocando máximos históricos prácticamente, ¿no? Evidentemente el oro es un valor refugio. Sabemos que cuando no te queda nada, te queda el oro, ¿no? Y que se lo digan a muchos ucranianos que han tenido que salir corriendo de su país, y en otras muchas localizaciones alrededor del mundo que también sufren crisis, no solo derivadas de una guerra, sino otro tipo de crisis, como por ejemplo Venezuela. No nos olvidemos de esos países en Iberoamérica, pues que también han sufrido muchísima inflación a lo largo de la historia, ¿no? Nosotros pensamos que el oro no solo es un valor refugio, sino que en una cartera a largo plazo, y nosotros, por ejemplo, en planes de pensiones las incluimos, ¿no? Incluimos a través de un instrumento financiero que es un ETF de oro, se llaman ETCs, y conseguimos meter el oro en las carteras. Claro, esto al final es un valor que te descorrelaciona de lo que esté sucediendo en el mercado, es un valor refugio. Pero tiene a Rusia como uno de los grandes productores que naturalmente va a quedar tachado de la lista. Y si no se les puede comprar a ellos, el precio presumiblemente puede llegar hasta los $2.500 la onza. Hablando de Rusia, Rusia tiene 2.300 toneladas de oro, que son unos 140.000 millones de euros. No los va a poder vender porque no les van a dejar vender en los mercados, pero podría hacer caer un 30% el precio del oro si no le queda más remedio, no le quedan divisas, que al final empieza vendiendo. Bueno, ya hay mercados, digamos, asiáticos donde sí puede venderlo, sí, ¿no? pero soltar esa tonelada esas mucho toneladas de oro, mucho oro es ese, ¿no? Sí. Bueno, mientras el Banco Central Europeo y la Reserva Federal Norteamericana deshojan las margaritas de sus respectivos tapering, la pregunta pues es muy simple. ¿Sigue compensando tener bonos que estén ligados a la inflación en las carteras de cada uno o no? Profesor Abella. Bueno, yo creo que tenían su sentido. Ahora mismo con la inflación que tenemos, por ejemplo, en Europa en torno al 5%, debería de ponerse al 8 y pico por ciento en Europa para que no sea rentable prácticamente, que no sea eficaz tener estos bonos. Yo creo que ahora mismo ya han hecho su función y no sé si ahora mismo sería el momento de entrar en ellos. Felipe. Me alegra mucho lo que acaba de comentar. Evidentemente ya han hecho su función. Nosotros pensamos hace año y medio incorporar bonos ligados a la inflación en zona euro, ¿no? Y la gente nos decía, bueno, pero ¿esto para qué va a servir? Pues va a servir para contener en una alta diversificación, lógicamente, esas subidas, ¿no? Pero los bonos ligados a la inflación, al final, lo que nos vienen bien, no solo es si en Europa llegamos a un 8% de inflación, que yo creo que la llegaremos a tocar, ¿no? Bueno, ojalá no, pero es muy probable que sí lo lleguemos a tocar, sino que en una configuración de cartera, en la parte de bonos de renta fija, cómo no estar hoy en día en Europa en bonos ligados a la inflación o en bonos estadounidenses ligados a la inflación. A nosotros nos parece algo que tiene sentido y desde luego no desharemos posiciones que tomamos hace año y medio por esa incertidumbre que se pueda desatar en el mercado. Continuaremos con ello seguro. Bueno, hay que explicar a los señores espectadores que si hoy los que sufren más en bolsa son Repsol, Naturgy, Red Eléctrica Española, es porque alguien de los inversores entiende que a lo mejor intervienen los precios de la energía eléctrica.
Otros creen que no se atreverán a hacerlo. Y en el caso de Repsol, pues eso ya es un poco un arcano incomprensible. Lleva pasando toda la semana, pero bueno, resulta difícil de entender porque bueno, pues tiene un control sobre la distribución de combustibles muy amplio en España. Los precios de Repsol son de los más altitos que hay en las gasolineras. Bueno, pues al inversor no le está gustando mucho la ejecutoria de Repsol. Ya, está claro, Repsol va a seguir ganando dinero, está en una situación óptima, es decir, siempre la extracción que tiene va a hacerle seguir ganando y va a estar en un escenario ganador ahora mismo. Lo tenemos metido en la volatilidad que tenemos dentro, pero está dentro de esos sectores que en una situación como la actual, petroleras, armamento, pues siempre son de ganar aquí. Sí. Don Felipe. Es que es fundamental. Al final tenemos un negocio alrededor del mundo de los hidrocarburos que bueno, pues es imparable, ¿no? O sea, todo el mundo necesita llenar su tanque de gasolina, no solo el transportista, en la pesca, en la agricultura, esos aviones que despegan y despegan con queroseno, que yo sepa, de momento no usamos hidrógeno para hacer volar aviones, o por mucha cuota de coche eléctrico, de transporte eléctrico o de movilidad nueva o movilidad futura, lógicamente pues una compañía como Repsol se verá beneficiada a largo plazo seguramente de esta subida de precios. No va a pasar lo que pasó en el año 2020, que se paró el tráfico no solo aeroportuario, sino también en las carreteras, ¿no? Y bueno, pues estas compañías sufrieron unos momentos de incertidumbre o volatilidad. Nosotros pensamos que bueno, siguen subiendo los precios. Hoy veíamos esta mañana colas en gasolineras low cost, no precisamente de Repsol. Moreno, el tráfico en las calles disminuye, ¿eh? En las grandes ciudades, el precio hace que se lo piensen mucho antes de sacar a la hora de tomar coche, el transporte público, ¿verdad? En las grandes ciudades sobre todo. Pero bueno, es que al final vivimos en un mundo en el que la movilidad pues, o la dependencia de ese transporte y muchas veces privado en contra pues, a esas cuotas de emisiones, en contra a ese futuro que queremos que todo sea más sostenible en unos años vista, ¿no? Y vemos las cuotas y los compromisos que ha habido por parte de la Unión Europea y de países como España. Pero eso no quitará a nosotros el interés, por ejemplo, sobre el sector energético o las petroleras. O sea, nosotros seguimos pensando que van a seguir ganando dinero y que en el largo plazo van a seguir ahí, o sea, por mucho que sea. Le pregunto a usted, ¿cómo evitar apuestas de carácter táctico como eso de añadir ahora el petróleo y el gas, analizando pues, el comportamiento de esas commodities en los últimos años? ¿Eso va a funcionar? ¿Protege, cura? Nosotros no somos tácticos, yo no soy un gestor que utilice esa estrategia táctica, ¿no? De ahora hay que comprar esto, mañana esto. Nosotros pensamos que el mundo sigue creciendo, el mundo sigue consumiendo, independientemente de qué zona geográfica estemos, ¿no? Y ahí la importancia de un término, ¿no? Que se nos llena la boca muchas veces a las gestoras, que es el asset allocation, ¿no? Al final es donde tienes tu dinero, en qué zonas geográficas, en qué sectores, en qué compañías. Por supuesto, la energía para nosotros es algo fundamental, cada vez se consume más energía en el mundo, habrá que ver qué producción o dónde se produce esa energía y cómo se produce esa energía y a qué precio se consume, ¿no? Porque estamos viviendo todos pues, un momento histórico, sobre todo en España, de los precios del consumo energético. A la hora de tomar posiciones tácticas en el mercado, nosotros creemos que puedes controlar la volatilidad de una cartera o de unas inversiones. Es decir, puedes posicionarte más en renta fija, más en renta variable, puedes introducir rates inmobiliarios, oro, por ejemplo, en la configuración de tus carteras para controlar esa volatilidad. Porque al final recordemos que el inversor invierte para ganar dinero, no para perderlo. Y desde luego lo que no quiere es dormir intranquilo todas las noches de su vida. Por lo tanto, en esa alta diversificación que nosotros somos grandes defensores, y no solo nosotros, sino muchísimas entidades a nivel global y grandes instituciones, recordemos que ya los indiciados, los fondos índices o los gestores pasivos tienen ya más cuota en muchísimos países que la gestión más activa o más táctica. Por lo tanto, nosotros defendemos lógicamente... Aquí no, ¿eh? Aquí todavía en España no, pero en Estados Unidos ya hemos superado casi el 60%, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos viendo como la renta variable muchas veces ya se dejan de tomar posiciones tácticas en compañías y se compran más los índices. Sí, sí. Profesor Avellán. Estoy totalmente de acuerdo. Y además, sobre todo, en momentos como ahora, el plantearte ahora que te vas a defender de una situación cuando ya estás a tiro pasado, malo. Decíamos la otra vez, hay que comprar cuando empiezan los cañones y vender con los clarines. Y estamos a punto de los clarines, entonces y empieza ya a tener una situación complicada. Entonces, poco nos vamos a poder defender al respecto. Bueno, hipótesis, llega la estanflación, ya saben, inflación y falta de crecimiento a la vez. Eso lo prevén muchos, no es que yo me lo invente, ¿verdad? ¿Cuál sería la mejor estrategia a diseñar en bolsa, lo más brillante para protegernos de ese difícil momento de la estanflación? A ver, independientemente que lleguemos a esta inflación o no,
Una vez pasado este momento, es decir, que esperemos que sea lo antes posible que pase esta guerra, lo que hay que hacer es un planteamiento muy selectivo por sectores, por empresas, por mercados, porque la situación no va a ser fácil. Esto va a dejar, nos va a dejar un pozo. No va a terminar la invasión de Rusia y vamos a hacer así para arriba con todos los mercados, sino que hay partes que se van a quedar dañadas. Si entramos en esta estagflación, pues no estaríamos en banca, porque una estagflación lo que nos está dando es tipos de interés que tendrían que estar altos, el mercado se ha caído, con lo cual las empresas no están ganando dinero, morosidad, entonces se traduce en una morosidad. Si no se llega a esos límites, desde luego la banca tirará para arriba con los tipos de interés, porque el margen, o sea, su negocio típico, tirará de una forma importante. ¿Sectores que podrían ir bien? Pues yo entiendo que quizás farmacia, medicina, todos esos sectores pues son los que en esos casos siguen aguantando. Felipe Moreno. Bueno, es un escenario de tormenta perfecta, ¿no? Es decir, oye, no pararía la inflación de subir, el paro se incrementaría. Recordemos que más de 1 millón de hogares en España actualmente pues tienen a todos sus miembros en paro y cobrando subsidios, ¿no? Y a eso habría que sumar los jubilados y habría que sumar... Entonces, al final esa tormenta perfecta esperemos que no llegue, pero parece ser, y hay consenso dentro del sector económico, de que podemos estar a las puertas de esta inflación, ¿no? A ver qué pasa en 2 trimestres seguidos, veamos qué sucede en el mes de junio y podremos hablar de algo que parece un sueño, pero que es una realidad ya. Lagarde está dando para 2024, estaban dando pues una inflación en torno de por debajo del 2%, con lo cual veremos a ver. Bueno, todo depende de lo que dure esta guerra, fundamentalmente. Ese es el primero de los escenarios que hay que solventar, como sea, pero solventarlo, ¿no? Por ejemplo, el efecto, usted hablaba de los morosos o de la situación de impago que puede sobrevenirle a la banca española. Como esto dure 6 meses en este plan, habrá muchas empresas que van a caer, que van a tener que cerrar, que van a tener que echar la persiana, y eso significa morosidad en los bancos. Y hay, en fin, conocemos precedentes, sabemos cómo funciona eso, y eso es un elemento a tener en cuenta para tener cuidado con las inversiones en bancos en este momento, ¿no? Sí, es que estamos viviendo, a ver, si estamos viendo las noticias de acerías y de grandes empresas que están sufriendo porque son grandes consumidores de energía, vamos a trasladar esto para abajo. Vamos a la economía real, ¿verdad? Vamos a la economía real, es decir, España es un país de pymes y realmente después de la pandemia y después de lo que se ha sufrido, la situación de esas pymes está realmente mal. Estábamos esperando qué ocurría a partir de abril con la morosidad de la banca. Si le hemos añadido este nuevo pinchazo, rejón, pues habrá que ver qué es lo que ocurre. La banca está muy bien situada, está muy bien capitalizada, tiene un ratio de eficiencia magnífico, está digitalizada, ha hecho reducciones de capital, ha hecho sus deberes, mucho mejor que Europa, está ya en rentabilidad, es decir, está en el pistoletazo de salida y, para que suban tipos de interés y empezar a ganar dinero, pero es lo que tenemos. Don Felipe, ¿cómo es el reto de la banca? Vimos los resultados últimos que presentaron y desde luego que ninguno perdió dinero, ¿no? Hay que ver de dónde proceden esos beneficios, ¿no? Y recordemos que hay un continente y medio entero en el que la banca española tiene presencia, ¿no? Desde México hasta Chile, pues la banca está haciendo un grandísimo trabajo, sobre todo la banca española, también ayudando a la pyme, ¿no? Y concediendo mucho crédito. No sabemos si esto será sostenible o no, con las hipotecas a los tipos a los que se están concediendo actualmente. Ya veremos. Nosotros pensamos que ese riesgo de impago por parte sobre todo del retail, del pequeño consumidor, aquella persona que compra una lavadora y que los pagos ya pues los deja a un lado porque es que claro, paga el doble por el recibo de la luz, entonces es o la luz o la lavadora, y la lavadora probablemente no se la lleven de casa y si no paga la luz, pues a ver cómo se calienta, ¿Para qué quiere la lavadora? ¿Para qué quiere la lavadora, verdad? Entonces, digo, al final hay que ir a cosas muy básicas de economía doméstica, porque los que están sufriendo realmente aquí son las pequeñas y medianas empresas, las grandes también. Bueno, una acería puede parar 5 días, bueno, pues puede parar 5 días y lógicamente eso penalizará su cuenta de resultados, pero lógicamente el que no puede parar es el padre que lleva a los hijos al colegio, el señor que sale con una furgoneta a repartir o esa panadería que hornea el pan, ¿no?